Ok. Bueno, pues vamos a ver lo que son los instrumentos de evaluación, nada más pues algunos de ellos porque hay muchos. Más que nada, pues los que nos sirven a nosotros o lo que más utilizamos. Pues, ¿qué son los instrumentos de evaluación? Son formatos de registro de información que poseen características propias. Estas también se adaptan tanto al alumno y brindan información sobre el proceso del aprendizaje. Sirven para recoger la información y que se requiere en función a las características de aprendizaje que se pretende evaluar. No siempre van a ser las mismas, sino que los maestros o los docentes van a especificar qué es lo que se va a evaluar en estas herramientas. Y pues dependiendo también la técnica, va pues a depender el instrumento. Tenemos de técnicas de observación, del desempeño del alumno, del análisis del desempeño o también interrogatorio. En la técnica de observación tenemos dos tipos de observación, que es la sistemática y la asistemática. La sistemática es que el observador previamente define cuáles son las características que va a observar, mientras que la sistemática es que pues el maestro o el docente observa y va recopilando todos los datos en ese momento, sin saber como que qué va a encontrar o qué espera encontrar. El desempeño del alumno, pues aquí pues, se requiere que el alumno responda y realice la tarea que demuestre pues el aprendizaje que se obtuvo sobre esa materia. Y el análisis del desempeño, que promueve la autoevaluación y la coevaluación, y el interrogatorio. Aquí pues lo desglosé de una manera más visual o más como compacta para que lo vieran. Por ejemplo, en las de observación tenemos lo que son estos instrumentos, que es el diario de trabajo, por ejemplo, la escala de actitudes, la guía de observación, el registro anecdótico y el diario de clase. Mientras que en el desempeño de alumno, por ejemplo, aquí pues son preguntas sobre el procedimiento, checas los cuadernos del alumno, que eso pues hacían en primaria, por ejemplo, que era de que se va a entregar a fin de mes la libreta y checaban que tenga portada, que tenga el índice, que tenga... Y así pues ves el desempeño del alumno o organizadores de gráficos. También en análisis del desempeño, por ejemplo, aquí en las universidades usan mucho el portafolio, que es de que pues una carpeta que vas guardando todas las actividades y todo lo que haces en la clase. También aquí están las rúbricas. Las rúbricas se van a usar más que nada para evaluar y desglosan los puntos que esta rúbrica también la va a tener el alumno y le va a ayudar a saber en qué se tiene que enfocar y en qué tiene que pues cumplir. La lista de cotejo, que es la que mencionó igual la doctora, o creo que Jorge. Y en interrogatorio, pues aquí ya se van a hacer debates, se va a hacer ensayo o pruebas tanto escritas como orales. Luego tenemos pues la evaluación por competencias. Este es un, pues es un modelo que se ha usado recientemente a partir del siglo XX en todas las escuelas, tanto universidad como preparatoria y primaria. ¿Qué es una competencia? Primero, pues es la capacidad que tiene una persona en la resolución de problemas aplicando los tres saberes, que es el saber ser, que son todas las actitudes, el saber del conocimiento que adquiriste y el saber hacer, que es pues la habilidad y la experiencia que va a tener la persona. Y esto pues serán todas las actitudes. Y aprendiendo a aprender haciendo. O sea, aquí es como que pues conforme la marcha, por ejemplo, nosotros pues que veamos el paciente, a lo mejor sabemos la teoría, pero ya viendo al paciente, explorándolo y todo, te vas aprendiendo esa patología y te vas aprendiendo ya pues la exploración y se te hace más fácil ya al siguiente reconocerlo. La evaluación por competencias es un proceso mediante el cual el profesor trabaja con el estudiante para coleccionar evidencias de competencia utilizando estándares que definen esas evidencias. No implica solo el pasar un examen, sino que es todo un conjunto de trabajo, investigaciones y evaluaciones, los proyectos y también la práctica en laboratorios, que se realizan tanto por el docente como por el alumno. La evaluación por competencias es un proceso colaborativo, negociado entre el profesor y el estudiante, no es un evento nada más impuesto por el maestro o nada más todo lo que dice el maestro. También es considerado como parte del proceso de aprendizaje, de manera que se pueden
pues se van a identificar los vacíos que hay entre el estudiante y va a ver ahí el maestro qué sabe y qué no sabe el alumno cuando lo está evaluando. Y estos vacíos aquí van a ser una oportunidad de aprendizaje y para desarrollar habilidades nuevas para que en la siguiente vez el alumno ahora pueda captar o pueda retener esta información o este aprendizaje. Y que aquí pues no va a ser vista como fallo del estudiante, sino que es mutuo, es tanto el docente como el alumno. Y se le da a los estudiantes todas las oportunidades necesarias para demostrar la habilidad y el conocimiento de la competencia que se está evaluando. Y pues vamos a describir algunas pues herramientas que se usan en esta enseñanza por competencias. Las primeras van a ser las rúbricas. Estas son formas de establecer los criterios de puntuación personalizados o criterios de puntuación con base en resultados. Es una herramienta de evaluación para comunicar las expectativas de calidad y están constituidas por filas y columnas. Las filas van a ser los criterios que se usan para evaluar la tarea, que es la de este lado. Esta es la fila. Y las columnas van a ser para definir los niveles del desempeño. Por ejemplo, aquí pues la fila, vamos a evaluar, no sé, por ejemplo, la clase que hacen en diapositivas. Y pues aquí van a ser los criterios o los niveles de que si está bien hecha, si está mal hecha, si le faltan cosas o no. Bueno, aquí sería la rúbrica, sería primero para la presentación. Sí. ¿Sabes que si está el tema o cierra algún objetivo? Okay. La presentación tiene contenido, tiene un desarrollo, tiene una conclusión, tiene suficiente sustento teórico con referencias bibliográficas. Así sería la rúbrica para evaluar una presentación. Para evaluar la exposición sería diferente. Hoy se presentó puntual, venía vestido adecuadamente, la comunicación que tuvo el ponente fue efectiva, tuvo interacción con el grupo, realizó preguntas durante la sesión. Oye, se fue a la luz, pero venía preparado adecuadamente para sin necesidad de tener una presentación o apoyo visual, o se le solicitó, puso un examen diagnóstico, hizo el desarrollo y puso un examen final. Es diferente la evaluación, a pesar de que son dos rúbricas, se evalúa las dos áreas. Okay. Son ideales para evaluar las competencias y nos permiten evaluar de forma objetiva las actividades que son más cualitativas, abiertas o interpretativas, como en las exposiciones orales, las preguntas abiertas, los debates y redacciones. Esta es la estructura de la rúbrica, que son pues las filas y las columnas. Y pues nada más para que pues vieran un ejemplo. También hay varios tipos de rúbricas. Hay dos tipos, que son las analíticas y las holísticas o globales. Que las analíticas describen cada criterio que debe de tener el trabajo por separado. Son las más utilizadas pues en las escuelas y da una retroalimentación formativa a los estudiantes. ¿Por qué? Porque aquí tú ves la rúbrica y es de que tengo que tener una portada, los objetivos específicos, los objetivos generales, pues la referencia en cada diapositiva abajo. Entonces, tú vas haciendo este checklist para tener tu presentación más completa y así tengas un mejor, pues, el desempeño o calificación. Entonces, ahí ya sabes lo que el maestro está buscando con tu diapositiva. Y las rúbricas holísticas y globales, aquí se aplican a todos los trabajos al mismo tiempo, permitiendo un juicio general sobre la calidad del trabajo, y los criterios apuntan a aspectos del resultado del aprendizaje y no a las características específicas de las diapositivas o de la tarea. Entonces, pues la rúbrica, las ventajas son que permite una evaluación más objetiva, ya que los criterios están explícitos y son conocidos de antemano. Permiten al maestro describir cualitativamente los distintos niveles de logro del estudiante, que el estudiante debe alcanzar, y permite al estudiante evalúe y hará una revisión final a su trabajo antes de entregarlos y así pues el tenerlo más completo. Proporcionan a los estudiantes la retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades en las áreas que deben mejorar y reducen al mínimo la subjetividad en la evaluación, porque pues ya están todos los criterios descritos.
Ahora la carta descriptiva. Esta se utiliza para describir los contenidos ofertados en un curso, taller o gestión del ámbito académico. Aquí es como el programa, cuando hacían los encuadres, pues vienen los temas, los días que se van a ver, el nombre de clase o el del curso, el título, la maestra que lo va a dar, el periodo en el que se va a dar, todo eso viene en la carta descriptiva. Entonces, facilita la observación y el orden de los diferentes procesos de planificación y del desarrollo de las actividades docentes implicadas. Se van desglosando las distintas etapas que marcarán el correcto desarrollo, los objetivos marcados y los contenidos impartidos de manera clara, ordenada, y las políticas de actuación respecto al sistema de aprendizaje, del seguimiento y también la evaluación final, o sea, cuándo va a ser el examen y dónde. La carta descriptiva pues ocupa tener todo esto, que es el nombre y firma del instructor, el contenido del curso, las características del lugar en donde se va a tomar, si es en línea o presencial, el nombre del curso, el objetivo general, el periodo y la duración, el horario también, o sea, vienen todos los datos del curso. El propósito y cómo se va a evaluar al final, si va a ser por un examen escrito, oral o un trabajo o un proyecto. Este es un ejemplo de una carta. Bueno, se ve muy el pequeño, pero por ejemplo aquí vienen... mira. Por ejemplo aquí, no se puede, creo que Zoom, pero por ejemplo aquí, ¿qué pasa? Aquí viene, por ejemplo, la materia es evaluación educativa, viene el departamento, la institución, el nivel, si es básico o avanzado, las horas completas que tiene que tener esa materia, los créditos que vale, la modalidad, si es presencial o en línea. Entonces aquí viene toda la ubicación, antecedentes, los propósitos también, y también vienen aquí lo que son pues, el temario, por así decirlo, o sea, los módulos que se van a impartir y que se van a llevar. Entonces aquí viene descrito todo, los libros que se van a usar, etc. Luego... Las horas se evalúan, ¿no? ¿Y sabes qué? Van a ser, de esta materia van a ser 10 frecuencias, van a ser 2 horas de la sesión presencial o virtual, se va a encargar una tarea en cada tema, de acuerdo al objetivo que se plantea por tema, y las horas que se necesitan para que el alumno elabore esa tarea son aproximadamente 4, en búsqueda de información y 2 en realización de tarea, y se suman las de realización de tarea, las de búsqueda, las de actividades, las de presenciales y la suma de todas las secuencias, y eso me da las horas. O sea, la materia no solamente va a durar 20 horas, que son de las 2 horas con 10 frecuencias, no, se evalúa las horas que uno piensa que va a durar cada tarea, y todas las horas que implica. ¿Y sabes qué? Va a ir a rotación externa, aparte, se van contando. Todo eso se va contando. Por eso a veces un módulo dice, ¿sabes qué? Este módulo tiene 240 horas. Vamos a ver si tiene un buen sustento esta planeación educativa para estar en materia. ¿Okay? Después tenemos la evaluación en pares, que es una herramienta que utiliza una rúbrica de base y aquí la cual pues se va pues a describir los parámetros empleados y vamos a valorar y calificar las competencias adquiridas por un estudiante en un trabajo. O sea, aquí los alumnos se van a evaluar, por ejemplo, entre ellos mismos, ¿ok? Pues los alumnos se van a evaluar entre sí siguiendo la objetividad e independencia de los criterios de valoración que en ella se definen y se categorizan. También aquí los alumnos, por ejemplo, lo que van a adquirir pues va a ser como que el de desarrollar los argumentos, lo que es pues la capacidad de crítica, de analítica. Entonces, aquí pues el maestro no es el que evalúa, sino que entre los alumnos se van a evaluar. Al evaluarse mutuamente, los estudiantes favorecen y promueven el diálogo entre sí, implementando el vocabulario académico propio de sus carreras y poniendo en práctica las técnicas de trabajo que les permitan mayor capacitación dentro del aula para experiencias futuras entre colegas. Puede ser en un mismo grupo, que este sería el intragrupo, o puede ser en distintos grupos, que es el intergrupo. Y la experiencia colaborativa brinda enriquecimiento de la experiencia académica durante la asignatura y también promueve un vínculo entre pares al fin de observar un avance en el desarrollo cognitivo de los alumnos que están llevando esta evaluación. Ahora tenemos los tipos de reactivos que hay en los exámenes,
que tenemos los reactivos para la evaluación, así se llaman, van a ser varios tipos. Primero, ¿qué es un reactivo? Pues un reactivo es una pregunta a contestar o una afirmación a valorar, un problema a resolver o también una característica a cubrir o una acción a realizar. El reactivo requiere que el examinado seleccione e identifique la respuesta correcta entre un grupo de ellas. Y los reactivos seleccionan la información que es relevante en la evaluación. ¿Cuáles son? Pues está el verdadero o falso, que es el que me mencionaba Carolina. Son una serie de proposiciones. El alumno debe hacer un juicio acerca de cada una mediante expresiones tales como verdadero, falso, sí o no, siempre y nunca, o correcto e incorrecto. Este tipo de reactivo ocupa expresarse de forma simple, clara y concisa para evitar pues, las confusiones. Se utiliza para evaluar la capacidad del alumno para distinguir entre hechos y opiniones e identificar la relación causa y efecto. Y evaluar la comprensión y no solamente la memoria. O sea, no es de que, pues, cuando te lo aprendes por el libro de esto es esto, esto es esto, sino que aquí tú analizas el caso clínico, por así decirlo, de que si es verdadero o falso y lo respondes. Aquí lo difícil de un reactivo falso verdadero es que cuando tú vas a hacer la elaboración del enunciado, si es verdadero, tiene que ser 100% verdadero, y si es falso, tiene que ser 100% falso. ¿Okay? Un ejemplo. Sí, no puede ser como que preguntas ambiguas de que a lo mejor o algo así. Vamos a hacer, hazme un reactivo, Diana, de cómo se evalúa el diagnóstico de diabetes. ¿Cómo se realiza o se confirma el diagnóstico de diabetes? Pues bueno, la pregunta sería, por ejemplo, de que cuáles son los criterios de diagnóstico de diabetes. O sería, ¿cuál sería el reactivo falso? ¿O cuál sería el reactivo incorrecto? ¿O la respuesta incorrecta? Para realizar el diagnóstico se debe repetir el estudio de laboratorio o los pasos de laboratorio. Házmelo falso. Que sea completamente falso. Con una glucemia en ayunas ya el diagnóstico de diabetes. Es real la respuesta falsa. Una glucemia en sangre venosa de menos de 100 nos da diagnóstico de diabetes tipo 2. Okay. Eso es tiene que tener, o sea, el estudio que sí se hace, pero la cifra incorrecta para confirmar o descartar el diagnóstico. Es difícil, se utilizan muchos estos reactivos, pero no son los más adecuados para hacer, ¿verdad? Depende del nivel. Por ejemplo, aquí, antes, a mí me tocó llevar, creo que somos de los últimos años, que la modalidad era por aptitud clínica. Entonces te ponían un caso clínico así bien enorme, con familia y antecedentes y todo el show que ustedes quieran, ventanas y perros y todo eso. Todo. Y luego eran los reactivos y eran, no sé, íbamos a presentar infectología. Y te ponían 3 casos clínicos, era uno de VIH, otro de salmonelosis y otro de hepatitis. Y tú identificabas la patología. La cosa es que cada caso tenía como 100 reactivos. Y era falso, verdadero o no sé. Tú ponías falso, verdadero y tenías derecho a 5 no sé. Si te pasabas de los no sé, te anulaban el examen. Ya se ganabas tu guardia era. Pero aquí la cuestión es que no te evaluaban juicio, no sé, te decían, Juanito es hijo de María y de José, y José es obrero y llegó a la clínica con dolor de cabeza porque sospechaba depresión alta, y lo reactivo 1. José tiene criterios mayores para la presencia de hipertensión. Bueno, pues yo decía, bueno, pues a lo mejor si tiene más de 20 años, está dentro del grupo, si le tengo que hacer la detección, si trae dolor de cabeza, pero no tengo la cifra de TEA.
¿Es verdadero o es falso? ¿Quién sabe? O sea, si entra en el grupo y yo tengo que hacer el diagnóstico, pero por lo que me dicen no me están dando una cifra para yo confirmar o descartar que sí hay hipertensión, pues. Entonces entraban en ese, o sea, se lo estudió el examen y decían, no, como me fue, no sé si me fue bien, si me fue mal, a nosotros jamás nos ubicamos. ¿Cómo es la evaluación que nos hicieron al entrar? Oye, ¿quieres ser florista? ¿Sí o no? ¿Quieres ser En el enfermero? Psicométrico. ¿Quieres ser enfermero? ¿Sí o no? ¿Quieres ser soldado? ¿Sí o no? Pues yo te dices tú, sí, Pues sí. entonces, ese es el problema de los falsos verdaderos, ¿verdad? Tienen que estar muy bien elaborados y tienen que estar muy bien redactados. Entonces, cuando tú haces un reactivo, dices, bueno, este reactivo yo necesito que sea de juicio. Bueno, entonces la redacción tiene que ser evaluar juicio. De eso se trata un reactivo, de que lo que tú quieres evaluar en esa pregunta realmente lo estés evaluando. ¿Qué más? Luego tenemos el reactivo de identificación o ubicación de conocimientos. Aquí siempre va a haber un esquema gráfico y lo que se evalúa, pues el evaluar se ponen los números y se ponen las palabras de los objetos que quieres identificar. Entonces, pues aquí es un ejemplo. Por ejemplo, pues el 1 es la vena cava superior y el 1 está señalando la vena cava superior. Entonces, estas se prestan asignaturas descriptivas para evaluar la capacidad de identificar los elementos de una figura o estructura. Mide la cantidad importante de contenido de acuerdo con una imagen. Este se usaba más, por ejemplo, en anatomía o en embriología. Ajá, para evaluar memoria y la... Un grupo muscular superficial y profundo de la pierna, de la pantorrilla. Sí, y para que sepa, pues, identificarlo el alumno. Porque luego te haces con la pierna, no le vas a echar polvito amarillo, rojo, verde para ver cuál es. Sí. El otro son reactivos de jerarquización. Por ejemplo, aquí, pues pones entre el más alto y el más bajo o entre el más cerca, más lejos. Entonces, lo vas jerarquizando. Aquí se le pide al alumno que coloque ciertos datos en un orden que responda al criterio de la instrucción, del reactivo, o que clasifique desde su punto de vista o la estructura del esquema, que distinga lo fundamental, lo secundario y lo incidental. Una ventaja es que con muy poca información en la pregunta se puede obtener mucha información del alumno y evalúan aspectos cognitivos de niveles superiores. Y aquí un ejemplo chiquito que decía, anota el número del orden que corresponda a los planetas según su cercanía al Sol. El 1 sería el más cercano al Sol y el 4 sería el más lejano. Entonces tú ya le pones de que el 1 es Mercurio, el 2 y así sucesivamente. O por ejemplo, Cristian, dime los pares planearios en orden. El orden. Sí, sería olfatorio, óptico, o sea, sería el 1, olfatorio, que es el más, por ejemplo, arriba, el 2. A lo mejor me interesaría más ganar el tercero, que dice cuáles tienen sus parasimpáticos. El vago tiene simpático para Sí. No, sensitivo. Es sensitivo. A lo mejor en neuroanatomía para mí era importante que identificaran cuál era el 1, cuál era el 2, cuál era el 3. Y a lo mejor en fisio me interesaba más que conocieran las funciones de los nervios y demás. Otro tipo de reactivos es los reactivos de relación o correspondencia. Aquí se presentan en 2 columnas, van a ser palabras, símbolos, números o frases y oraciones, y las que el alumno debe asociar o relacionar de algún modo en función de la base que se haya establecido en las instrucciones del reactivo. Califica con rapidez una gran cantidad de información y son fáciles de elaborar. Y aquí, por ejemplo, el ejemplo, pues en una columna son las magnitudes y en la otra columna son las unidades. Entonces aquí, pues la longitud es en metros. Y así vas. Por ejemplo, vamos a poner hemoglobina glucosilada, antígeno prostático, TSH,
glucosa, ¿y cuál es el equivalente? Sí. ¿En qué se mide? En microgramos. Tenemos otro que son los reactivos de análisis de relaciones. Aquí se presentan dos enunciados completos relacionados y verosimilares. El primero es una proposición y el segundo es una razón o justificación. Aquí se ofrecen varias opciones de respuesta, entre las cuales debe escoger el alumno asegurando que la relación exista entre los dos enunciados. Entonces aquí es un ejemplo igual, que es una proposición, esta es una razón y después el alumno va a escoger el enunciado que pues tenga la justificación que es tanto de la proposición y de la razón. Que cierre su concepto. Sí, que cierre, que los junte, por así decirlo. Y luego tenemos los reactivos de complementación o respuesta breve. Aquí los reactivos se responden mediante una palabra o una frase, un número o un símbolo. Se presenta un enunciado incompleto con espacios en blanco y ahí el alumno lo va a completar. Se obtiene información que implica memorización de datos, símbolos y reduce al mínimo la posibilidad de la adivinación. No evalúa resultados complejos de aprendizaje. Y pues por ejemplo aquí el ejemplo de que elija un par de palabras que completa correctamente la siguiente, pues el siguiente enunciado o la siguiente oración. Y luego dice, pues el ejercicio y ya tú escoges de que el ejercicio aumenta o el ejercicio renueva el agotamiento mental y incrementa el tono muscular, por así decirlo. Entonces lo vas completando. Y pues no es así abierto para que no se vaya pues a la adivinación, sino que sean respuestas concretas y correctas. Luego tenemos pues el reactivo que pues más usamos, por así decirlo, que es el reactivo de opción múltiple. Aquí pues son preguntas breves con varias respuestas posibles, de las cuales una es correcta y las otras son distractores, pero son muy similares a la respuesta correcta. Se utiliza para medir resultados de aprendizaje en los diferentes niveles cognitivos. Son pruebas muy confiables desde el punto de vista estadístico y con capacidad de discriminar entre el aprovechamiento bajo y el aprovechamiento bajo. Puede usarse para obtener una muestra representativa de un área de conocimiento específico. Y por ejemplo aquí, pues el ejemplo del tálamo y el hipotálamo y el cuerpo calloso son parte de, y pues es A, el bulbo raquídeo, B, cerebelo, C, el cerebelo medio. Y entonces, pues aquí, pues te dan una hojita de alvéolos, por así decirlo, y los vas llenando. Y aquí lo importante de los de opción múltiple es que, por ejemplo, tú tienes el reactivo, el A, el B, el C y el D. Está el reactivo aquí. Lo ideal es que si va a ser algo medible, algo que se tenga que cuantificar, se vaya a poner del menor a mayor o del mayor a menor. O sea, no de que, no sé, ¿verdad? Por decir diagnóstico de diabetes. Los miligramos para hacer una son 138, 119, 126, 150. No, aquí vas a tener que acomodar 119, 126, 138, 150. Siempre tiene que tener un orden jerárquico. Si es un enunciado, deben de tener aproximadamente la misma longitud. Porque luego a veces están así y luego están. Súper larguísimo. Sí. Siempre decían de que la más larga es la respuesta correcta porque es en la que por ejemplo, más te están preguntando tablas por tablas de cuerpo. Pues ahí no voy a poner inciso A, hipótesis, inciso B, hipófisis, inciso C, tiroides, inciso C, páncreas, inciso C. Pues no, ahora tienen que ser puras cosas del sistema nervioso central. Entonces, ese es el chiste de hacer un reactivo de opción múltiple. Al principio es bien difícil hacer redacción de reactivos, pero no es nada fácil. Porque tienes que hacer la redacción de acuerdo al nivel de educación del que estás hablando. O por ejemplo, si yo voy a poner criterio de diagnóstico para diabetes mellitus tipo 2 y yo pongo de acuerdo a las guías asiáticas de 1985. Bueno, pues a lo mejor ahí decían que era 150 adultos.
Pero tú me dices, no, es que yo lo contesté de acuerdo a nada. Bueno, pero aquí te estoy diciendo de acuerdo a X referencia. Ok, yo estoy preguntando específicamente de acuerdo a esa referencia, no te estoy preguntando en general. Es un ejemplo burdo, pero también así se debe de hacer. Oye, estoy preguntando específicamente a una guía de práctica clínica, o a la ADA, o al AJA, o al JMC8, o al DSM5, no sé, ¿verdad? Y porque luego no me sale, no, es que me dijo mi abuelita que era ¿verdad? Pues no, ahí hay una referencia bibliográfica. Y así, o sea, cada tipo de reactivo tiene su chiste de elaboración. Por eso tienen que tener un tiempo de dedicación, ¿verdad? Y lo ideal es que cuando tú pones un examen para un grado alto, pues esté validado ese examen. Okay. Muy bien. ¿Dudas o preguntas de instrumentos de evaluación? Hay muchos, pero puse solo Hay los, muchísimos. sí, Los puse como que los que más administrativos usan. están muy padres, es lo que nosotros utilizamos aquí mucho. Ya cuando vean administración, Ya le paro la grabación. Sí, ya terminé la Ay. ¿Qué tema nos falta de...? Sí. Había dicho que tenía que tener cierta jerarquización, o sea, empezando por decir con el... Si es algo cuantitativo, lo ideal es que vayan en orden ascendente o descendente. Okay. Porque mucha gente dice,